Tier list de capitanes de la Liga Española, un capitán por equipo, o sea, el capitán principal. No tenemos en cuenta segundos, terceros capitanes ni nada por el estilo. El capitán del equipo, tal cual. Y bueno, pues vamos a clasificar a cada uno de estos que están en orden alfabético. Si preguntáis por qué están en este orden, es pues, por el nombre del jugador. O sea, por ejemplo, Antonio Rayo, que es Antonio por la A, es el primero, básicamente. Y vamos a organizarlo en estas 5 categorías. Jerarca, evidentemente la primera. Gran líder, voz autorizada, aprendiz de líder o suelta el brazalete. Quería poner algo aquí al final que fuese contundente, pero que tampoco fuese excesivamente ofensivo. Bueno, creo que suelta el brazalete es bastante significativo, ¿no? De lo que quiero decir. Como dice por aquí Lucauda, está buena la idea. Pues mira, me alegro de que te guste. Y bueno, vamos a ir organizándolo. A ver, ¿qué factores vamos a tener en cuenta para hacer un pelín de previa, ¿no? Evidentemente, años que llevas en el club. O sea, es importante que esas personas se sientan identificadas con lo que es el escudo, lo que es la afición, lo que es el contexto de su equipo. Evidentemente, me parece importante todo esto. Evidentemente también que el jugador sea importante en el juego del equipo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Hay algunos jugadores, por ejemplo, que están muy identificados con lo que es el escudo, lo que es la ciudad y demás. Ese sentimiento de pertenencia es muy importante, pero claro, al final es un capitán de vestuario, pero no un capitán de partido. Eso también hay que valorarlo y pasa de forma muy sangrante en alguno de estos casos. Entonces, si el capitán, evidentemente, juega mucho y dentro del campo es una persona que es uno de los líderes futbolísticos, va a sumar. Evidentemente, que sea uno de los jugadores como más representativos de la idea de juego y del entrenador sobre el campo, también va a sumar muchos puntos, evidentemente. O sea, al final no es lo mismo un jugador que es bueno, pero que es el capitán, pues porque lleva mucho tiempo, sin más, o porque es el capitán porque sea la imagen del entrenador dentro del terreno de juego. Eso va a sumar puntos. E insisto, la duración de lo que lleva en el club también va a ser muy importante. Si lleva siendo capitán 6 años, por ejemplo, es mucho más puntuable de forma positiva que si es capitán desde hace un mes, por ejemplo, como hay algún caso aquí. En fin, al final es un conglomerado de muchos factores a tener en cuenta y a partir de todos estos puntos, ¿vale? Vamos a analizar cada caso de forma individual. Así que vamos ya con estos 20, vamos a hacerlo en orden alfabético, que es como están ya aquí ordenados, y empezamos con el primero. En el caso del capitán del Real Club Deportivo Mallorca, y hablamos de Antonio Raillo, y lo digo así, con voz grave de forma contundente. Antonio Raillo, porque si hablamos de Antonio Raillo, está claro que en mi opinión solamente puede ir en 2 categorías, o en gran líder o en jerarca. Básicamente porque si pensamos en Raillo y pensamos en un líder del Mallorca, evidentemente pensamos en grandes jugadores, ¿no? Porque los tiene. El Samu Costa esta temporada es bestial, Muriqui, Abdón Prat, lo que significa para el equipo, por ejemplo. Dardel es un pedazo de futbolista, aunque no esté en su mejor momento. Rajkovic bajo palo, o sea, tiene grandes jugadores. Pero si hablamos de, tú me dices, el líder sobre el campo del Mallorca, ¿en qué pensamos todos? En Antonio Raillo. Por lo tanto, o gran líder o es que incluso jerarca. O sea, a mí me parece que Antonio Raillo dentro de un equipo, o sea, si Antonio Raillo, por ejemplo, fuera con un entrenador, no sé, con cualquier otro, o sea, pongamos que el Mallorca lo entrena Mitchell, por ejemplo, ¿vale? Antonio Raillo, pues a lo mejor es un gran líder. Ahora bien, siendo encima con Aguirre, yo creo que lo tenemos que poner en jerarca, porque al final, claro, todos pensamos en un equipo de Aguirre muy defensivo, que pasan pocas cosas, que, en fin, que es muy difícil de ganar, ¿no? Que es un equipo muy trabajado. Claro, en el contexto de Aguirre, una figura en el centro de la zaga como es Antonio Raillo, es que me parece que encaja a la perfección. Por eso, ya el primero de todos, lo voy a poner aquí arriba del todo en jerarca. Puede que hagamos algún cambio, ¿vale? Mientras hagamos el tier list. No quiero poner en jerarca 6-7 jugadores, honestamente. Quiero que esté todo bastante equilibrado. Y jerarca es jerarca, o sea, tiene que ser de lo mejor del tier list, básicamente. Pero es que viendo lo que hay, creo que Raillo puede estar ahí arriba. Y de hecho, Lucauda desde el chat está de acuerdo. También lo pondría aquí arriba. Así que empezamos fuerte en el caso del Mallorca. Vamos con el siguiente, Cristian Stuani. Pues hombre, Cristian Stuani es un jugador que evidentemente el sentimiento de pertenencia con el Girona es que es máximo, ¿no? Al final es una de las grandes leyendas del club, sin ninguna duda. O sea, al final hablamos de jugadores importantes en la historia del Girona y hablamos de Cristian Stuani, sin ninguna duda.
Seguramente para mucha gente poder ir aquí arriba, yo creo que a Stuani lo voy a dejar en gran líder. Y siendo un jugador muy importante voy a explicar el porqué. Al final tú ves cómo juega el Girona esta misma temporada y el jugador que explica el juego del Girona y el jugador que más establece, por así decirlo, lo que tiene Michel en su idea de juego es Alex García, que también es uno de los capitanes, Alex García, pero el máximo capitán es Stuani, por lo tanto valoramos a Stuani. Pero Alex García, por ejemplo, es un jugador que sí es muy significativo en la forma de jugar del Girona. Stuani es una leyenda máxima del club, o sea, es increíble lo suyo, o sea, le pueden poner una estatua en el estadio en Montilivi cuando se retire. Ahora bien, estamos hablando de capitanía, y a nivel de capitán no es un jerarca. Además también de porque no es titular indiscutible. Es uno de los puntos que he dicho. Al final, el capitán, cuanto más tiempo esté sobre el campo para mandar sobre el resto, es importante. Stuani no es titular en el Girona. Juega mucho, suele entrar en las segundas partes, marca goles, o sea, sigue siendo un jugador muy importante, pero no es titular indiscutible. Al final, lo habitual del Girona, cuando vamos el saque de centro y cuando hablamos de los dos capitanes, ¿no? El que se ve ahí es Alex García. Por eso Stuani lo voy a poner en gran líder, porque al final su figura en Girona es increíble, pero para mí no llega a jerarca. Pero claro, ojo al siguiente, porque claro, mira, por aquí por ejemplo cuando dice, como jugador jerarca, en cuanto a liderazgo, gran líder. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Claro, ahora vamos con David García. Es que estamos empezando muy fuerte el tier list, la verdad. Y está en orden alfabético, o sea que no los he ordenado yo. Pero claro, es que si hablamos de Osasuna y hablamos de David García, es que a lo mejor tenemos que ponerlo también aquí. ¿O os parece excesivo? Yo creo que David García podría ir a jerarca perfectamente. Al final, muchísimos años en Osasuna, desde la base, capitán del equipo ya desde hace varias temporadas. Esto no es de ahora, David García es capitán del equipo desde hace varias temporadas. Encima internacional con España, con el caché que supone eso. Al final el planteamiento de Osasuna es un poco lo de Antonio Raillo que decíamos antes. Es verdad que Antonio Raillo es incluso más notorio a nivel de planteamiento, pero si pensamos en un líder de Osasuna a nivel futbolístico y de idea de juego, creo que el primero que se nos viene a la cabeza es David García. A lo mejor mucha gente ahora mismo dice, claro, pero como ha bajado su nivel esta temporada, a lo mejor mucha gente lo pondría aquí, porque está claro que de gran líder no puede bajar. Pero bueno, si miramos como con perspectiva a nivel general, creo que todos entendemos que el jerarca de Osasuna es David García. Es verdad que a lo mejor el jerarca de Osasuna no es ningún jugador sobre el campo y a lo mejor sería el propio Yagoba Arrasate, es cierto. Pero bueno, creo que la figura de grandes líderes la ocuparían otros, ¿no? Al final, creo que la puede ocupar Sergio Herrera, que es un jugador con mucha personalidad. La puede ocupar, no sé, Lucas Torró, por ejemplo. Es verdad que Lucas Torró ahora mismo no es titular, pero por lo general es lo que significaba para el equipo, era un gran líder, ¿no? Pero creo que la única figura sobre el campo que Osasuna tiene como jerarca realmente es David García. Por eso es el segundo que ponemos ya allá arriba. El siguiente, Yené Naconam Ortega. Y me gusta decir el nombre completo porque, vamos, carismático a más no poder. El Lucauda nos decía, jerarca, es un fijo imprescindible para el vestuario. Entiendo. Totalmente de acuerdo. Yené Naconam Ortega. A ver, Yené, es un jugador que, claro, representa totalmente lo que es el estilo de Bordalás. Lleva muchísimo tiempo. Ha estado en el Gran Getafe, por ejemplo, que jugó competición europea con el propio Bordalás, era un fijo. Es cierto que a nivel de juego no me parece uno de los más importantes, porque a nivel de juego no es como el caso, por ejemplo, de David García, que es uno de los mejores jugadores de Osasuna. Tú piensas en jugadores del Getafe más importantes, no sé, y piensas en Greenwood, en Mayoral, en Enes Unalantes, en David Soria, incluso el propio doble pivote Maximo Vicarambarri, creo que ha sido más significativo que Yené. Yo creo que siendo tan importante como ha sido y siendo un jugador que representa bastante la idea de Bordalás, creo que lo voy a poner en un gran líder. La verdad, no me llega a jerarca, tampoco creo que sea tan solamente una voz autorizada, porque insisto, lleva mucho peso, creo que en ese vestuario. Pero eso, también a veces ha jugado de central, a veces de medio centro, de pivote, a veces incluso de lateral derecho el otro día. En fin, está un poco entre todas las posiciones. En fin, no debe ser tampoco un indiscutible, como al final estos dos de aquí arriba, que si algo tienen es que son indiscutibles. Yené no tanto, así que muy bien Yené, pero
para mí lo pondría en gran líder. Dice Lookout, a mí como líder no me transmite nada y no es tan habitual. El primer suelta el brazalete, David Soria es más en mi opinión. Hombre, pero suelta el brazalete para mí Yene no puede ser. Me refiero, suelta el brazalete para mí son cosas que sean... O sea, por ejemplo, para mí Yene no puede bajar de aquí. Porque es un jugador que lleva mucho tiempo en el Getafe, más que David Soria, representa la idea a la perfección de lo que es el Getafe de Bordalás. O sea, a nivel de estilo de juego y lo que es Yene, es que no lo puede representar de mejor manera. Jugador fuerte, duro, además también rápido, jugador además también, en fin, que sabe lo que es jugar con la defensa adelantada. O sea, es un jugador que el encaje de lo que pide Bordalás me parece perfecto. Además, no puede ser aprendiz de líder porque lleva mucho tiempo en el brazalete de capitán y es un jugador que tiene un peso muy importante en el vestuario, así que no puede estar aquí y a su vez tampoco creo que pueda estar aquí. O sea, creo que como mínimo es una voz autorizada. Otra cosa es que a lo mejor pensemos que hay otro jugador que tenga más jerarquía dentro del vestuario. Que yo no lo tengo demasiado claro que David Soria tenga más jerarquía que Yene. O sea, por ejemplo, Yene a lo mejor podemos pensar que como viene de fuera, no, o sea, no es como David García, por ejemplo. Rayo tampoco viene del Mallorca. O sea, Rayo realmente es joven en el Español. Es verdad que lo ficha el Mallorca ya hace 8 temporadas, o sea, lleva mucho tiempo. Pero es que Yene también lleva mucho tiempo. O sea, viene de fuera, pero yo creo que ahora mismo es del Getafe a más no poder. Ahora bien, yo creo que al final... Yo creo, o sea, no sé. Yo siento que mínimo tiene que estar aquí. Podría estar aquí quizá, pero mínimo aquí. Yo creo, honestamente. En cualquier caso, para mí no es un sueldo al brazalete. Bajo ningún concepto. Sueldo al brazalete, luego miraremos casos que hay por aquí y vamos a ver realmente lo que es un sueldo al brazalete. Básicamente. Siguiente nombre. Y me parece muy complicado. Porque Iago Aspas, claro. Iago Aspas, para mí hay una cosa que le puede restar no estar arriba del todo, que es el hecho de que no es el jugador. O sea, al final la sensación de que Iago Aspas es un jugador que va muy, o sea, que es el Celta de Vigo, Iago Aspas y Celta significan lo mismo, pero no es el jugador, por así decirlo, que esté como siempre defendiendo a los compañeros, ¿no? O sea, por ejemplo, tú miras Stuani, Raillo, David García y son jugadores que se pondrían siempre por delante de cualquier compañero, además. Iago Aspas no da esa sensación de ese liderazgo. Ahora bien, a mí me cuesta sacar a Iago Aspas de aquí, porque al final, el mejor jugador de la historia del Celta de Vigo, con tanta diferencia sobre el resto, tantísimos años, es un jugador que está tan por encima del Celta de Vigo. Al final no se ha ido del Celta por dos motivos, porque en su experiencia fuera le fue mal, en esos 2 años que estuvo fuera. Pero claro, es que volvió a Celta de Vigo ya hace mucho. Y ha tenido una década para poder irse, estando muy por encima del equipo. Y no se ha ido. Y también él ha admitido muchas veces que las ofertas las ha tenido. Pero él ha dicho, mi sentimiento del Celta de Vigo y la pertenencia es espectacular. Y quiero ser lo mejor de la historia del Celta de Vigo. Y lo es de largo. Claro, es una idea de jerarca muy diferente a la que transmiten Raillo o David García. Y eso quizá mucha gente pueda decir... Quizá incluso a lo mejor solamente es una voz autorizada por ser quien es, pero no un jerarca. Pero claro, es que siendo el mejor jugador de historia del Celta de Vigo, es que al final, el escudo del Celta, o sea, la mitad del escudo del Celta de Vigo es Iago Aspas, básicamente. Entonces, claro, no ponerlo aquí, lo voy a poner en jerarca siendo un capitán muy diferente a estos dos. Muy diferente, pero es que creo que Iago Aspas no lo puedo quitar de aquí. Y de hecho luego lo vamos a comparar con un caso que para mí también va aquí arriba, ¿vale? Que puede significar algo parecido. Vamos con Iker Muniain. Estamos perdiendo mucho en la parte de alta y hay que empezar a bajar. Y creo honestamente que en este caso empieza a ir un poco de eso. Para mí Iker Muniain, y lo pongo primero y luego hablamos, es aprendiz de líder. Iker Muniain es canterano del Athletic. Su sentimiento de pertenencia con el Athletic es brutal. Se dice que está ayudando muchísimo a los jugadores jóvenes a pesar de que ahora juega poco. O sea, se dice que dentro del vestuario del Athletic es una cosa increíble, la verdad. Cómo está ayudando a los jóvenes, lo que les transmite, la idea del Athletic. Se dice eso. Yo no lo sé de primera mano, pero se comenta que eso es así y no lo dudo. Ahora bien, yo lo pongo en aprendiz de líder porque igual que la personalidad de todos estos, los vemos y decimos... estos jugadores, lo que representan para su equipo es increíble. Creo que Iker Muniain
lo tengo que poner aquí básicamente porque no juega. O sea, Iker Muniain es un jugador que lleva muchos años en el Athletic, es canterano, o sea, increíble, uno de los jugadores con más historia del Athletic probablemente, pero igual que Yago Aspas es la mitad del escudo, no nos imaginamos un Celta sin Aspas, básicamente, sí que nos imaginamos un Athletic sin Muniain, básicamente, porque tú piensas ahora mismo en los líderes del Athletic, tanto a nivel de vestuario como a nivel, o sea, sobre el campo, como a nivel futbolístico. No, Nico Williams no, porque es muy joven, pero pensamos en Iñaki Williams principalmente. Pensamos en Unai Simón. Incluso Noyan Sanzet, aunque lleve poco tiempo, pero lo que transmite él a nivel de liderazgo es importante. No sé. Al final Muniain me da la sensación que cuando entra, aunque tenga grandes partidos, puede ser muy bueno. Pero no siento que sea un líder. Por eso lo pongo en aprendiz de líder. Al menos a día de hoy. Si siguiese 2 años más y jugase más, quién sabe. Pero es que encima no juega. Lleva desde 2009, pero es raro, porque nunca llega a transmitir lo suficiente para ser imprescindible. Es que está ahí el punto, o sea, es que Yago Aspas es el Celta. Literalmente, el Celta y Yago Aspas es lo mismo. O sea, no se puede separar al Celta sin Aspas y a Aspas sin el Celta. Aunque este año no sea tan indiscutible, aunque lleva menos cifras, todo lo que quieras, pero el Celta y Yago Aspas significan lo mismo. O sea, son similares. El Athletic y Muniain no significan lo mismo. Un Athletic sin Muniain nos lo imaginamos todos. De hecho, si Muniain se va del Athletic este próximo verano, que es posible, no pasa nada. Sí, mucha pena porque ha sido un jugador histórico, porque, en fin, jugador con los que más partidos tiene, todo esto. Pero hasta ahí, la verdad. En fin, siguiente nombre, Jesús Navas. No sé vosotros qué pensáis de Jesús Navas, pero la realidad de Jesús Navas, yo creo, es que para mí está aquí. Para mí Jesús Navas es una voz autorizada, pero no lo puedo poner más arriba. Es verdad que es historia del Sevilla, encima canterano, se fue y volvió, importantísimo, historia también de la selección española, está muy bien, pero si piensas en los líderes del Sevilla, en los jugadores que alientan al vestuario, que pegan una voz cuando hay que darla, yo creo que todos pensábamos en 2 nombres. En Iván Rakitic cuando estaba, ahora se ha ido, pero en Iván Rakitic y ahora en Sergio Ramos. Y Sergio Ramos lleva meses, pero todos pensamos como que los grandes líderes o jerarcas del Sevilla eran Rakitic y Ramos, pero no piensas en Navas. Navas es el capitán por cuestión de historia, por cuestión de partidos, básicamente. Pero no me parece un gran líder. Si es titular, de hecho titular bastante asentado, aunque Juan lo juega mucho, pero sí que es titular, en fin. Yo creo que el respeto a Navas es máximo, creo que si Navas habla, todos escuchan. Claro, a mí Ramos me parece más líder, aunque no sea leyenda del club, ese es el punto. Es que a lo mejor a Ramos lo ponemos en gran líder o en jerarca. A Navas creo que hay que ponerlo en voz autorizada, porque yo estoy convencido que si Navas habla y sale con el brazalete de capitán, todos le escuchan, 100%. Pero no me parece un gran líder, básicamente, ese es el punto. Siguiente caso, José Luis Gallá. Daos cuenta que la mayoría de los jugadores capitanes son veteranos en su mayoría. Ninguno de los de aquí baja de 30 años, porque al final un capitán tiene que tener esa veteranía y ese estar mucho tiempo en el club. Sin embargo, yo a Gallá no lo puedo quitar de jerarca. Es un poco el ejemplo de capitán más de Yago Aspas y no como David García o como Raillo. Es cierto. Pero para mí, Gallá está aquí básicamente porque es un jugador que no tiene ningún sentido que esté en el Valencia y ahí sigue estando. Cuando se ha ido todo el mundo, literalmente, él sigue siendo el brazalete del capitán. O sea, lo que decía con Aspas de que es medio escudo del Celta, medio escudo del Valencia. O sea, el murciélago del Valencia, literalmente, es José Luis Gallá. Entonces sí que es un capitán quizá no tan veterano como otros. Es verdad que igualmente lleva ya una década en el primer equipo del Valencia. O sea, se habla pronto, pero lleva ya una década. Aunque sea más joven que todos estos, se apareció muy joven, evidentemente. Pero claro, es que al final... Mira, es que mira, lo que dice Lucauda, que lo ha dicho incluso mejor que yo, es clave. Jerarca, estuvo en los peores momentos y supo aprovechar su liderazgo para cambiar el rumbo del club. Es que no tiene más. O sea, cuando todos han ido, él se ha quedado. Simplemente por esto, jerarca. Demasiado llevamos aquí arriba ya. Siguiente caso, José Mari.
Sí que para el Cádiz lo que representa José Mari y demás, pero es el caso tan claro de suelta el brazalete. Esa categoría sé que es muy dura, pero está para este tipo de casos. José Mari es un jugador que es el capitán del Cádiz y es un capitán que no es el capitán. Porque al final José Mari no puede jugar partidos. O sea, un capitán que nunca puede jugar, que está lesionado ahora y no ha sido inscrito ni siquiera en la segunda vuelta de la liga. O sea, no va a poder jugar la segunda vuelta. Pero es que ya cuando estaba sano tampoco estaba jugando José Mari. Es que es incluso más sangrante que el caso de Iker Muniain. O sea, creo que es el caso muy claro de que el brazalete y de que el peso de ese equipo no lo tiene José Mari. Porque al final, sobre el campo, los jugadores que son... Al final tú piensas en el Cádiz y los jugadores que dan una voz y que lideran ese vestuario, cuando salen al campo, literalmente todos pensamos en dos. En Fall el primero y en Ledesma el segundo. Ledesma es verdad que también viene en plan de fuera, que tampoco lleva tantos años, pero su personalidad y ser el mejor del Cádiz le hace tener ese puesto. Y Fali, claramente. No pensamos, yo creo que ni de broma, en José Mari. De hecho, por aquí me dice Lucauda, Alex Fernández, incluso Luis Hernández también están por encima. A ver, sí, yo creo que porque son más importantes. Es verdad que Alex Fernández yo tampoco lo pondría muy arriba, ¿eh? Y Luis Hernández quizá lo pondría en voz autorizada. El caso de José Mari es que es un jugador que no está ni dentro de la propia plantilla a la hora de poder jugar. Entonces, creo que este caso es muy sangrante. Siguiente caso, Kylian. ¿Qué caso más complicado el de Kylian? Porque Kylian es capitán literalmente desde hace un mes. Claro, es que el capitán era Jonathan Viera. Y es Kylian porque es el que le ha tocado ahora. Claro, encima es muy joven, o sea, tiene 26 o 27 años. O sea, seguramente sea el capitán más joven de todos estos, junto con Duarte y junto con Robertone. Y encima es capitán reciente, encima. Pero claro, si quitamos que es el capitán recientemente, es que cumple los demás parámetros. O sea, siempre que hagamos una charla de la Unión Deportiva de Las Palmas, la da Kylian. Es el jugador más importante del Cádiz. De Las Palmas, perdón. Siempre es el jugador más importante a la hora de nivel de juego. Es que lo voy a poner en gran líder. Sé que mucha gente dirá, Kylian a lo mejor tiene que ir aquí, porque es capitán desde hace un mes. Entonces, está aprendiendo a ser un líder. Y es cierto, si alguien lo pone aquí, hasta lo puedo comprar. Pero por lo que significa para Las Palmas, es un jerarca. Si no lo pongo en jerarca, es porque es capitán desde hace un mes. Y porque es nuevo en esa faceta. Antes no era el jugador que pegaba las voces ni el jugador que mandaba sobre el resto. Lo es desde hace... Bueno, pues desde que Jonathan Viera dejó de jugar y ahora se ha ido a la Almería, básicamente. Y por eso que era el líder y no jerarca. Si ya con este tío dentro de 2 años y siguen en el equipo, es jerarca de manual, ya os lo digo. Pero mínimo gran líder. Insisto, si alguien lo pone aquí, lo puedo entender porque es que es un aprendiz de líder, literalmente, porque lleva un mes. Pero claro, es tan importante en todo lo demás. No sé. Es que si lo que hemos dicho antes de el entrenador, su jugador insignia sobre el campo, el que transmite lo que el entrenador pide, es que es Kylian. Entonces, lo tenemos que poner aquí. Básicamente. Por aquí dice Lucauda, gran líder, es un estilo de superación. Cierto también. Además rinde por encima de todo. Sí, básicamente lo tenemos que poner aquí. Coque, también llamado Jorge Resurrección. A ver, para mí lo de Coque es aquí. Sé que a mucha gente lo pondría aquí. Y lo puedo entender porque a lo mejor el jerarca de Atlético de Madrid es el propio Cholo Simeone. Pero si hay un jugador que representa el cholismo y lo que es el Atlético de Madrid, es Coque. Es que lo lleva siendo hasta cuando Coque tenía 23 años ya con el Cholo, ya era un poco la representación de lo que era el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que ahí, pues bueno, al final estaba Gavi, estaba Godín, o sea, claro, había jugadores que eran, yo qué sé, jerarcas, no lo siguiente. Yo creo que Coque ha sido el heredero perfecto de todos estos, la verdad. Y me parece el jugador que representa lo que es el Cholo Simeone y lo que es el Atlético de Madrid. Además, jugador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid. Es que, en fin, no sé, me parece indiscutible lo que es Coque para el Atlético de Madrid. Y encima es un jugador que cuando lo vemos mandar, o sea, lo vemos pegar la voz cuando hay que darla. Es verdad que creo que esto se reparte en Atlético de Madrid entre otros. O sea, Oblak, Jiménez,
Creo que se reparten un poco eso también de dar la voz cuando hay que darla. Por ejemplo, Antoine Griezmann, siendo ídolo, siendo el mejor jugador de la historia del club, es un jugador que estaría aquí, por ejemplo. O incluso, a lo mejor no es un jugador que andamos con demasiado peso en el vestuario, quién sabe. Futbolístico, indiscutible. Pero Koke sí que creo que representa esto. Es que Koke aquí en España cae muy mal. Y a la gente le gusta muy poco Koke a nivel futbolístico. A mí me gusta mucho Koke. Yo soy muy coquista, lo he dicho muchas veces. Pero a mí es que esto me parece casi indiscutible. Lo que es Koke para el Atlético de Madrid me parece top. Jerarca, lleva desde que nació y después de Torres es uno de los mayores símbolos del club. Me parece mucho más Koke, mucho más símbolo del club Koke que Fernando Torres. Pero muchísimo más. O sea, creo que el Atlético de Madrid tiene dos grandes símbolos. Luis Aragonés y el Cholo. Pero después del Cholo y Luis Aragonés, yo creo que hay muchos símbolos del club y yo no tengo tan claro que Torres esté por encima de Koke. Yo tengo mis dudas, la verdad. Creo que significan cosas diferentes. Creo que Torres fue más especial por lo que surge y porque en general ha sido top. O sea, Torres, es verdad que el mejor Torres no es el del Atlético de Madrid, es el del Liverpool, pero bueno. Torres, digamos que ha tenido un pick mucho más alto, pero para el Atlético de Madrid como jugador, a lo mejor Koke incluso significa más. Habría que preguntarle a aficionados rojiblancos esto, pero bueno. Luca Robertone. Aquí está el propio Lucauda que en fin, que él opinará de su capitán en este caso, ¿no? A ver, Luca Robertone para mí cumple muchas cosas buenas y parte de cero en otras muchas. Por ejemplo, para mí, Robertone es un jugador que yo lo veo pegar voces cuando hay que darlas y es uno de los líderes futbolísticos de la Almería. Eso lo cumple. Creo que lo que cumple menos es que tampoco lleva mucho tiempo. O sea, creo que el principal problema de Robertone es que es nuevo, se entiende, nuevo entre muchas comillas. Lleva desde hace 4 años, pero no lo vota el líder. Claro, es que lleva mucho menos que todos estos, pero mucho menos que todos estos, mucho menos. Bueno, Stuani se fue, volvió, sí, Navas se fue y volvió. Lleva mucho menos. Es que es un líder, es uno de los líderes de Almería. Está claro, pero es que no sé decir cuál es el líder real de la Almería. Por eso analizamos que Viera es un líder que a la Almería le falta, porque no hay mucho líder en Almería. Yo creo que Robertone es una voz autorizada, la verdad. No creo que sea aprendiz de líder, es que yo veo a Robertone cuando habla y cuando, no sé, cuando transmite a sus compañeros, y sí que le veo uno de los jugadores que lidera ese vestuario. Así que sí que es un mínimo una voz autorizada. Pero claro, no es... Claro, lo comparas con estos que hay aquí arriba y está bastante por debajo, la verdad. Incluso podría ser aprendiz de líder, sí. El problema es que si yo pongo aquí a Robertone, ¿quién es al menos una voz autorizada en Almería? A lo mejor no hay, pero... En fin, como creo que ese papel sí que lo cumple, lo voy a poner aquí. Mikel Oyarzabal. Yo este lo tengo muy pero que muy claro. Para mí, Mikel Oyarzabal es un gran líder. No es un jerarca, principalmente porque... ni es el jugador que más representa a la Real Sociedad en lo futbolístico. Es verdad que eso está bastante repartido en la Real Sociedad. O sea, creo que en la Real Sociedad, a nivel futbolístico, en fin, es que entre Cubo, Mikel Merino, Oyarzabal, Zubimendi, no sé, es que creo que a nivel futbolístico, casi entre todos, se reparte un poco eso. Y en cuanto a nivel de juego, tampoco es el jugador que más representa lo que juega la Real Sociedad. Que habría que ver quién es el que más lo representa. A lo mejor Mikel Merino. Yo creo que Mikel Merino para Alguacil y para lo que es la Real Sociedad representa más que Mikel Oyarzabal. Pero Mikel Oyarzabal es el capitán porque es canterano, lleva más tiempo y representa mejor el escudo. Creo que Mikel Oyarzabal representa mejor el escudo y Mikel Merino representa mejor el juego y a Imanol Alguacil. Ambos para mí son grandes líderes. Sé que mucha gente lo pondrá en jerarca porque es canterano, porque representa muchas cosas. Para mí, perdonadme, no está al nivel de estos 5. Y pido perdón, porque sé que a lo mejor aquí el aficionado de la Real Sociedad dirán, tiene que ser un jerarca 100%. Para mí es un gran líder. Para mí es un gran líder. Que será jerarca, estoy convencido. Si se quedan muchos años, que tiene pinta de que sí. Pero para mí ahora mismo es un gran líder. La verdad. Porque al final no representa tanto... O sea, al final hay muchos jugadores en la Real Sociedad. Al final hay tanto canterano y tantos jugadores que llevan tantos años...
que hay muchos que parecen autorizados para tener esa voz de más, que puede pegar a Oyarzabal, pero puede pegarla a Merino, puede pegarla a Zubeldia, puede pegarla a Remiro. Ambos han crecido mucho de la mano. Y Remiro no es canterano, ni Mikel Merino tampoco es canterano, pero tú los ves sobre el campo y son los que más mandan sobre el resto. Oyarzabal también, pero no sé si es el que más. Por eso lo pongo ahí. Vamos al siguiente caso. Nabil Fekir. Es que me parece tan obvio. Nabil Fekir literalmente es un aprendiz de líder. Básicamente porque es capitán desde hace 2 semanas, creo. Porque el capitán básicamente antes era Guardado. A ver, quiero terminar con lo de Oyarzabal, que dice por aquí Lucauda. Sí, estoy de acuerdo, pero con Oyarzabal me pasa que no lo veo en otro club. Su rendimiento viene de la mano por donde está. Estoy de acuerdo, por eso probablemente mucha gente lo ponga aquí y se cabrearán y los ven ahí arriba. Y a lo mejor en unos años está aquí arriba. Yo creo que a mí lo que me falta para ponerlo en jerarca es ser, no sé, la referencia a nivel futbolística de la Real Sociedad. Yo no creo que lo sea. Es para mí la gran diferencia entre Oyarzabal y Aspas, básicamente. No tiene más. Fekir, lo que decía, a ver, es capitán desde hace 2 semanas, o sea, no tiene más. No creo que se haya soltado el brazalete, porque no creo que sea el caso, porque es el jugador, es el mejor jugador del equipo, junto a Isco. Otra cosa es que lleve un tiempo lesionado, que no está pudiendo usar al 100%, pero Fekir siempre está sobre el campo, si está disponible, y es el mejor jugador del equipo a nivel técnico junto a Isco. O sea, literalmente lo tiene todo para poder estar mucho más arriba. Ahora, es un jugador, a ver, pues que también va un poco ahí como por libre, ¿no? No parece que sea el jugador que pega las voces en el vestuario. Es el capitán, pero es capitán desde hace 2 semanas, como digo, antes era Guardado. No sé, claro, ¿quién es el jugador que pega una voz de más en el Betis? A mí seguramente el que más me parezca líder del Betis sea Petzela, la verdad, y no Fekir, que Petzela es el segundo capitán, de hecho. Creo que es Fekir el capitán por una cuestión de tiempo, básicamente. Claro, es que no lo pondría suelta el brazalete, porque me parece que el brazalete está bien que lo tenga. Insisto, hay que valorar la importancia de sus jugadores en el club, en el terreno de juego, y ahí Fekir es indiscutible. Pero claro, como líder, pues tampoco tanto, ¿no? Básicamente, por eso yo lo pondría aquí, básicamente. Siguiente caso, Nacho Fernández. Yo creo que Nacho está claro, y creo que Nacho es una voz autorizada. Nacho es canterano, lleva más de una década en el Real Madrid, pero claro, el Real Madrid viene de gente como Casillas, Sergio Ramos, que son todo en un club. Al final, ser capitán de un club como el Real Madrid es otro nivel. Eres el capitán del club más representativo a nivel mundial. Y Nacho, para empezar, no es ni titular habitualmente. Este año sí que está jugando mucho. De hecho, suele jugar bastante, pero no es titular. O sea, al final, no sé. Yo creo que Nacho, siendo un jugador muy importante para el Real Madrid y que transmite muy bien lo que hace el Real Madrid, no sé, no podemos compararlo con ninguno de estos de aquí arriba, básicamente. Me pasa un poco como con Jesús Navas. No estoy convencido que si Nacho habla en ese vestuario, se le excusará siempre. Pero claro, es que hay figuras tan bestias en ese vestuario que al final Nacho creo que lo tenemos que poner aquí. Creo, no sé si estáis de acuerdo. Raúl Albiol. Qué complicado de Raúl Albiol, la verdad. ¿Dónde pondréis a Raúl Albiol? Tengo dudas si en voz autorizada o en gran líder. Quizá lo dejo en voz autorizada, porque no me parece que esté al nivel de estos 4. A ver, Raúl Albiol, a ver, es una voz autorizada mínimo por su veteranía. O sea, Raúl Albiol, estoy convencido que Albiol gran líder. Lo que dice que lo subiría. Lo voy a dejar en voz autorizada. Es que no lo puedo poner a nivel de estos 4. Para mí es el gran problema. Raúl Albiol es un jugador que es muy importante en el Villarreal por lo que ha significado por su veteranía, campeón del mundo, en fin, es todo. Pero también es un jugador que el Villarreal tampoco lleva tantísimos años. Es que voy a decir más. Para mí, el gran líder del Villarreal, el jugador que mejor representa el brazalete, no es Albiol, es Gerard Moreno. El gran líder del Villarreal es Gerard Moreno, no es Raúl Albiol. Yo creo que Raúl Albiol es eso, es una voz autorizada
por el tiempo, por su veteranía, por lo que significa él como jugador, pero no lo que significa él para el Villarreal. O sea, estos 4 que hay aquí significan mucho para su equipo. Albiol da la sensación que sería una voz autorizada en cualquier vestuario, porque es Albiol. Pero si Albiol fuese Albiol en, me lo invento, Sevilla o Valencia, sería lo mismo que es en el Villarreal. No por ser en el Villarreal es más Raúl Albiol. Por eso lo tengo que dejar aquí. Básicamente. Por eso lo dejo aquí. Entiendo que mucha gente lo ponga en el líder. Es que hablamos de Albiol, que es como una figura aquí en España importante, ¿no? Hablamos de Albiol y hablamos de un central que ha sido bestia. Pero yo lo voy a dejar aquí. Dice Nucauta, es que el Villarreal es un poco como nosotros. No tiene un líder fijo ni canteranos. O sea, claro, o sea, tiene muchos canteranos, pero son de la nueva era, ¿no? O sea, son los Baena, los Jeremy Pino, los Jorgensen, Cuenca. O sea, son muy jóvenes, básicamente. Y hablo de jóvenes muy jóvenes, no como Oyarzábal. O sea, son jugadores que tienen 22 años, ¿no? Entonces, no tienen esa figura ahí. Y claro, los jugadores veteranos son de fuera. O sea, Parejo, Coquelin Capú, Albiol, Reina. Son de fuera, todos. Y no llevan tanto tiempo como Stuani, Raillo, Gené, que son de fuera. Pero claro, son de fuera y llevan casi una década. No es lo mismo. Por eso el Albiol lo tengo que poner aquí, la verdad. Es verdad que a lo mejor falta un líder como tal en el propio Villarreal. Es cierto, es posible. Rubén Duarte. ¿Dónde ponemos a Alberto Moreno? Es el único quizá, pero es que Alberto Moreno tampoco lleva tanto tiempo. Para mí es un perfil similar a Raúl Albiol, básicamente. Rubén Duarte, qué nombre más complicado el de Rubén Duarte. Yo creo que es una voz autorizada, la verdad. Yo creo que sí, yo creo que es una voz autorizada. Yo creo que sí, o sea, al final es que es un poco complicado porque es capitán, sí, pero lleva desde el 2019, o sea, lleva 4 años y medio, o sea, lleva tiempo, pero tampoco tantísimo como el resto. Será de los que menos lleve, de hecho, en su equipo. Él viene del Español. Es titular, sí, pero tampoco es indiscutible porque, bueno, era lateral izquierdo, este año Javi López le ha quitado el sitio, ahora juega mucho de central porque a la vez no tiene centrales, en fin. Sí es un jugador que tiene un peso, yo creo, pero no da la sensación que en el Deportivo a la vez hay como mucha gente que puede tener ese peso. O sea, por ejemplo, no es Pacheco, cuando estaba Pacheco. Pacheco era un gran líder, ¿no? O La Guardia, si La Guardia estaba entre estos dos. Da la sensación que el Alavés ahora no tiene eso, no tiene un Pacheco, no tiene un La Guardia. Creo que se reparte un poco, pues entre, no sé, entre Sivera, que lleva tiempo, Duarte, Luis Rioja, Quique García acaba de llegar, pero por su experiencia es un poco el perfil Albiol, es un jugador que tiene que tener mucho peso en ese vestuario. Muy parecido a Nacho en todos los aspectos. A nivel de importancia puede. Yo creo que no son tan parecidos porque Nacho es canterano. O sea, Rubén Duarte, claro, es que es muy joven. O sea, Rubén Duarte será del 97 también. O sea, a lo mejor como Kylian o así tiene que ser. Es muy joven para ser capitán, de hecho. Pero el tema es que al menos Nacho no viene de fuera. O sea, Nacho es la representación perfecta de lo que es un jugador del Real Madrid. Duarte, para el Deportivo Alavés, importante sí, pero viene de fuera. Y, insisto, viene de fuera desde hace 4 años, no como Gené o como Raillo, que Raillo también viene del Español, pero claro, es que Raillo, cosa mayor. Yo creo que es una voz autorizada. Cuando habla 100%, ahí está. Pero no sé. Óscar Valentín. Qué complicado también Óscar Valentín. Yo creo que Óscar Valentín es aprendiz de líder. A ver, no puede estar en ninguna de las dos de arriba, estamos de acuerdo. No me parece un suelta al brazalete, porque no es eso. Sería entre estas dos, pero creo que es un aprendiz de líder. Al final, el capitán real del Rayo Vallecano es Trejo. Lo que pasa es que Trejo cedió la capitanía. Por X motivo, dijo que él no iba a ser más el capitán. Y pasó a Óscar Valentín. Claro, pero dentro de ese vestuario, para esa misma plantilla, saben lo que es ser Trejo capitán. No Óscar Valentín. Le ha tocado a él, pues vale, sí, de ahora, porque Trejo lo ha soltado.
No sé, también es súper joven, creo que también es del 97 o 96, ¿no? No sé. Creo que con el paso de los años, si sigue muchos años, va a subir 100%, porque creo que sí representa bien lo que es el Rayo Vallecano, pero es de ahora. Lo voy a poner a aprendiz de líder, y no es como Kylian, por ejemplo. Son dos capitanes recientes, pero Kylian es el mejor jugador de Las Palmas, el equipo juega a lo que juega Kylian, es la representación del técnico sobre el campo. Óscar Valentín, bueno, es titular indiscutible, es cierto. Es que a lo mejor mucha gente lo pondría aquí. No, pero creo que encaja mejor en esta categoría, la verdad. Creo que sí. Creo que sí. Vamos a dejarlo ahí. Siguiente, Sergi Roberto. ¿Cuántos palos le van a caer a Sergi Roberto aquí? Porque claro, es el capitán del Barça y es el capitán tras haberlo sido Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Busquets. Claro. El Barça viene, es que mira lo que acabo de decir. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Busquets. Y ahora Sergi Roberto. Le pasa algo muy parecido a lo que le pasa a Nacho con el Real Madrid. Aún así siento que Nacho es más importante que Sergi Roberto. No lo voy a poner en suelta al brazalete. ¿Por qué? Porque es un chaval de la casa que lleva más de una década, ha sido importante en su momento. Yo estoy convencido que dentro del Barça es un jugador que se le tiene cierto respeto en el vestuario, pero lo voy a poner en aprendiz de líder. Quizá es un aprendiz de líder que nunca llegue a ser líder. Es un poco el caso de Iker Muniain. O sea, los podemos meter casi juntos porque son jugadores que llevan mucho tiempo, que son de la casa, pero que juegan poco. Y los que estoy convencido que tiene que dar una voz 100% cuando tienen que hacerlo, pues en el Barça es Ter Stegen seguro por delante. De hecho, Ter Stegen, Araujo, seguramente sean los que deberían de ir. Bueno, Ter Stegen iría casi a jerarca ya. Araujo era el líder, seguro. Pero el capitán no son ellos, es Sergi Roberto. Pero que decimos siempre, al final el capitán del Barça, cuando Ter Stegen ahora está lesionado, pero cuando se da el pasamanos, básicamente, con los capitanes al mando, siempre es Ter Stegen, porque Sergi Roberto no suele jugar. Es lo que le pasa a Muniain en el Athletic, en verdad es Iñaki Williams. Entonces, claro, bajo eso, yo creo que Sergi Roberto es aprendiz de líder. Quizá nunca lo llegue a hacer como Muniain, porque a saber si se queda o no. También es verdad que dicen un poco de lo mismo que dicen de Muniain, que dentro del club es importante para los jóvenes, que les ayuda mucho a integrarse y demás. Sabe lo que es la masía, lo que es ascender al primer equipo. Es muy importante ese rol. Al igual que Muniain, pero estamos hablando de ser capitán. Lo tengo que dejar aquí. Y Víctor Díaz. Pues Víctor Díaz literalmente es el mismo caso que José Mari y desgraciadamente lo tengo que poner en suelta el brazalete. Víctor Díaz es un capitán que ha sido parte de ese Eurogranada, que llega a cuartos de Europa League. Ha sido importantísimo. Fue en su momento el segundo o tercer mejor lateral derecho de la liga en una misma temporada. O sea, habla muy bien de él. Vamos, yo que encima soy de Granada, sé un poco cómo trabaja eso y sé que es un líder dentro del vestuario, que es un poco la unión y el nexo de todo el equipo. Pero representa un poco lo que era el Granada de antes. Ese Eurogranada del cual ya queda muy poco. La sensación es que ahora mismo en el Granada, ese peso, por ejemplo, lo tiene Carlos Neva. No lo tiene Víctor Díaz. Porque Víctor Díaz no juega. De hecho, es otro como José Mari, que no va a jugar más en todo lo que era la temporada porque se ha apartado a nivel de jugar y a nivel de tener ficha. Pero es el capitán. Un capitán que jamás puede ejercer sobre el terreno de juego. Sergi Roberto y Muniain juegan muy poco. Pero hombre, pero pueden tener desde el banquillo. Además, es que José Mari y Víctor Díaz no pueden ser los capitanes, porque no van a jugar jamás. Entonces esa categoría muy dolorosa, es cierto, porque encima son leyendas del club. O sea, cuando se retiren, ambos serán a lo mejor leyendas de los propios clubes. Pero ahora mismo como capitanes no pueden hacer su función durante el terreno de juego porque no pueden jugar. Entonces los tengo que poner aquí. Básicamente, me parece demasiado claro. Yo creo que el tier list ha quedado más o menos equilibrado y lo vamos a dejar así. Doloroso, pero suelta el brazalete para mí, José Mari, Víctor Díaz. Aprendiz de líder, Iker Muniain, Nabil Fekir, Óscar Valentín, Sergi Roberto. Sé que quizá Óscar Valentín podría estar aquí arriba, lo puedo entender. Voz autorizada por diferentes motivos, Jesús Navas, Lucas Robertone, Nacho Fernández, Raúl Albiol, Rubén Duarte. Gran líder,
Cristian Stuani, Yeneda Conan, Kylian Rodríguez, Mikel Oyarzabal y para mí los 5 jerarcas grandes capitanes de la liga que lo son todo para el club: Antonio Raillo para el Mallorca, David García para Osasuna, Iago Aspas para el Celta, José Luis Gallá para el Valencia y Jorge Resurrección Coque para el Atlético de Madrid.